Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julián Lanes, estudiante avanzado de la carrera de Comunicación Social, integrante de Todos por Sociales, y hoy estamos para darles la clase de apoyo de organización universitaria. Como bien, si ya leyeron el texto, se darán cuenta, la idea es que se atraviese, digamos, históricamente, cómo surgieron las universidades en Argentina y cómo llegó a surgir y bajo qué contexto la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que es donde más vamos a enfatizar porque es uno de los puntos que claramente nos va a interesar. Como primera medida, la Universidad de Córdoba es la primera que se crea en 1613 bajo la gestión de los jesuitas. En 1821 se crea la UBA, ¿no? Donde surge con 6 facultades. Y para 1885 surge la primera ley de todas las que vamos a repasar. Tranquilos, igual después vamos a tratar de ir haciendo hincapié en cuáles son las que tienen más trascendencia, porque vamos a ver que a lo largo de la historia tenemos múltiples gobiernos, tanto democráticos como de facto, estos últimos fueron 6, y claramente influyeron demasiado en la vida política de las leyes y claramente en las universidades, sobre todo en las proscripciones o restricciones. La ley de Avellaneda, la ley de 1597, conocida como la ley de Avellaneda, quien entonces era el presidente, va a tratar de instalar un tipo de orden para estas dos universidades, que eran las únicas que existían en ese momento, por lo cual quedan bajo el régimen del Poder Ejecutivo, que es el que decide las autoridades. Si bien podían haber otro tipo de autoridades, en algunos casos estudiantiles, no tenían derecho al voto ni nada por el estilo. Y por eso es uno de los puntos que se crea en 1917, dense cuenta que pasan cerca de 30 años, para la reforma universitaria. ¿Qué es el punto importante de la reforma universitaria? Además de que se plantea la cuestión de que por primera vez en mucho tiempo las masas estudiantiles salen a protestar a las calles, es el planteamiento de que las universidades sean autónomas. Autónomas, conocidas al día de hoy, es que cada universidad va a administrar sus fondos de la manera en que así lo requieran o que lo soliciten. Y por eso van a tener un cogobierno, la autonomía, solicitan la gratuidad en el nivel superior y también el tema de, uno de los puntos importantes, la libre asistencia. Es decir, que no sea obligatoria la asistencia en algunos aspectos. Para después, para 1964 y 1997 y 1964, ya llega el gobierno de Juan Domingo Perón. Y va a instalar dos leyes importantes, la 13.031 y la 14.297, que es muy influyente también en otros aspectos, pero en la cuestión universitaria se plantea mucho el tema de derechos y el tema de la participación. Se finalizan los aranceles bajo el decreto ley 29.337, en donde se instala de alguna manera la universidad pública y gratuita para toda la sociedad. Para que se den una idea de estas leyes que garantizan varios de los derechos que ya se venían luchando por el movimiento estudiantil, el crecimiento de estos en las universidades, y que se los va a llamar los hijos de las universidades bajo esa década, van a ser aproximadamente de 100.000 en tan solo 10 años, por decirlo de alguna manera. Llega la Revolución Libertadora, llega después lo que es conocido como la Revolución Argentina, en donde claramente que estos derechos terminan siendo cercenados, se vuelve en algunos aspectos a la ley Avellaneda, pero Caña va a tener su punto muy importante por los eventos que van a surgir y que van a dar, sin quererlo, el origen a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En 1966, con Onganía bajo la presidencia y con la Revolución Argentina y otra dictadura nuevamente en el país, se genera el decreto ley 16.912, que garantizaba la intervención de las universidades a mano del Poder Ejecutivo. Esto hacía también que, por ejemplo, si así lo dispusiese, las fuerzas policiales podían acceder e intervenir en estas instituciones. Por primer aspecto surge el Cordobazo, muy conocido en justamente Córdoba, donde no solamente van a ser los universitarios que van a salir a la calle a protestar, sino también la masa salarial y obrera, que son fuertemente reprimidas, y también como evento universitario, uno de los más importantes, además de la Noche de los Lápices,
es la conocida como la Noche de los Bastones Largos en 1966, donde, como bien dice, ¿no? esta noche intervienen las fuerzas policiales en distintas universidades y reprimen a los científicos de esas instituciones, buscando, bueno, además de llevarlos a la detención y todo, reprimir grandes de las ideas que ellos tenían. Esto provoca lo que se llama como la primera gran fuga de cerebros del país, es decir, que estos científicos buscaban irse de Argentina. Con estos dos eventos, lo que empieza a suceder es que la sociedad empieza a sufrir un desgaste. Onganía va a estar como presidente hasta 1970 y después lo van a suceder dos, en donde para 1972 llega Agustín Lanusse. Agustín Lanusse ya era un militar que venía con la intención de finalmente llegar a un momento de democracia. Por lo que, para este punto, la Universidad Nacional de Loma de Zamora tenía un contexto bastante favorable para surgir. ¿Por qué? Porque ya se había trabajado y buscado, digamos, otra nueva universidad para despobear tanto a la UBA como a la Universidad Nacional de La Plata. Sin embargo, lejos estaba la Universidad de Loma de Zamora de surgir porque se había anticipado de que Quilmes, que era el lugar y la zona geográfica mejor posicionada para poder hacerlo. Pero los estudios sociológicos del momento, impulsados también por después varios participantes e intendentes de la zona, hicieron que Lomas de Zamora tenga su lugar conocido como, bueno, el territorio de Santa Catalina, que es el que está pasando la Juan 23 y un poco Camino de Cintura, porque bueno, no era en este predio, después lo sería. Y surge con la ley 19.888. Bajo este contexto de que después de 4 años de brutal represión se necesitaba nuevas universidades y para despobear las universidades que estaban, tanto la UBA como la de La Plata, y no fogonear la sociedad que ya estaba con las alarmas encendidas producto de esto y que podía surgir otro de estos sucesos que en realidad fueron sucediendo, tienen nombres similares pero de menor repercusión, se creó diversos aspectos para llegar a un acuerdo, que fue conocido también, ¿no? el Gran Acuerdo Nacional para que vuelva a primero el país, pero uno de esos aspectos también fue la Universidad Nacional de Loma de Zamora. En 1974, ya con Perón, si no me equivoco, seguía todavía con vida, se crea la ley universitaria 26.654, en donde, bueno, se vuelve otra vez a la garantización de derechos y a que haya un proceso de desintervención, se seleccionen cargos y puedan asumir en las universidades las autoridades correspondientes, ¿no? Y se incluyen, igual que fue en su momento en 1947 y 54, se incluyen, pero esta vez auxiliares dentro del marco docente. Para 1976 surge la última dictadura militar en el país, que fue con Jorge Rafael Videla, y surge esta ley, la 21.276. No anula esta, o sea, es decir, la última vigente, pero deroga varios artículos. Y lo más importante, como con todas las dictaduras, vuelve una vez más a la intervención de las universidades. Para 1984, y el regreso de la democracia, surge la ley 23.068, que una vez más busca normalizar la situación y llamar a concurso a varias autoridades para que, bueno, tenían el plazo de un año para normalizar. Una de ellas, obviamente, que era la Universidad Nacional de Loma de Zamora, que bien, como dice el texto, durante la dictadura militar sufrió la desaparición de personas, como fue a lo largo de todo el país. Se crea la ley, la última que voy a mencionar, 24.521, que es la Ley de Educación Superior. Esto es algo actual. Esto lo que rige es que la participación estudiantil por lo menos tiene que llegar a un 30% de materias aprobadas para poder participar y el claustro estudiantil un 50% de materias aprobadas, ¿sí? Y por último, las más importantes para mí, teniendo en cuenta los eventos de la dictadura, de esta ley 24.521 de educación superior, hay dos artículos, el 30 y 31, que finalmente que se prohíben a las fuerzas policiales interceder en las universidades sin orden de un juez
o con algún motivo totalmente válido. Y es lo que, bueno, justamente sigue vigente hasta el día de hoy. Lo más importante, para resumir, de esta línea de tiempo, tengamos en cuenta que hubo leyes que se fueron dando con el paso del tiempo, desde la democracia hasta la dictadura, que volvieron para atrás una vez, luego otra vez, y así sucesivamente, hasta llegar al proceso final de Alfonsín del retorno a la democracia. Y que la Universidad Nacional de Loma de Zamora no era la primera candidata para ser universidad, pero así lo fue. Esto me quedó pendiente. Néstor Vinelli fue el primer rector y uno de los que más luchó para que surja la Universidad de Loma de Zamora, que surgió con estas 3 carreras: la licenciatura en Comunicación Social, la licenciatura en Administración y, por último, la Ingeniería Rural, que no existía en el país. Desde Carlos Retignac, que fue rector para 1995, siempre los rectores son universitarios, hijos de la Casa de Estudios. Hoy, actualmente, Diego Molea, que de 2012 es rector en esta universidad.